Quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo. Versículo 19, versículo 4 al 6. Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Buenos días, hermanos. Como ya verán, nosotros vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones de la Confesión de 1689. Es lo que vamos a seguir haciéndolo el día de hoy. Ahora, es muy importante poder recordar lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque para poder entender y ubicarnos dónde estamos, es necesario recordar la secuencia y el orden de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Y a manera de repaso, les pido que recordemos que la confesión se divide en 4 partes. La primera parte de la confesión trató sobre los principios primarios. En estos principios se resume lo que es la teología ortodoxa reformada, la teología ortodoxa reformada, que son las doctrinas que hemos visto como las Sagradas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la divina providencia y de la caída y del pecado y su castigo. Esas doctrinas son la base o el fundamento que nos ayudará a entender las demás doctrinas que irán edificándose sobre él, sobre ese fundamento. Entonces, en primer lugar, o en la primera parte, vimos los principios primarios. En la segunda parte de la confesión que hemos nosotros tratado de exponer, era sobre el pacto. Es lo que se va a construir encima del fundamento de los principios primarios. ¿Qué es el pacto? Recordemos, hermanos, que el pacto es la obra de Dios. En resumen, la obra de Dios. Es decir, el plan, la obtención y la aplicación de la redención a modo de pacto. Aquí recordemos que enfatizamos dos cosas muy importantes. Enfatizamos, en primer lugar, lo que Dios hizo para que su pueblo pueda estar en un pacto con Él. Lo que Dios hizo para que su pueblo entre en un pacto con Él. Recordemos que es una obra de Dios, ¿ok? O sea, Él nos llama, nos justifica, nos adopta, nos santifica. Todo eso fue la obra que Dios hizo para que nosotros estemos en un pacto con Él. Y en el segundo lugar, enfatizamos en este tema del pacto, ahora lo que su pueblo debe hacer como resultado de estar en un pacto con Él. Dios hace la obra, pero por hacer esa obra Dios hay un resultado. El pueblo de Dios tiene fe, tiene arrepentimiento, tiene buenas obras, persevera hasta el fin y tiene seguridad de la gracia de la salvación. Esos son el resultado de que el pueblo de Dios está en un pacto con Dios. En tercer lugar, después de que vimos los principios primarios, el pacto de Dios, vemos en la tercera parte, y es en la que estamos en estos momentos, y lo que va a continuar nuestro hermano Juanito en la tarde, exponer. La tercera parte se trató la vida centrada en Dios, libertad y límites.
Eso es lo que estamos tratando hoy en esta parte. Y en esta parte estamos viendo la consecuencia o la implicación de la estructura doctrinal en la vida de fe del creyente. ¿Ok? Y para empezar esta parte o esta sección, era necesario que veamos en primer lugar el tema de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Recordemos ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que ver en primer lugar la libertad cristiana y la libertad de la conciencia? Bueno, porque debido a que los creyentes están en un pacto con Dios, ahora ellos pueden disfrutar, escuche bien, y esto también es esencial e importante, ahora los creyentes pueden disfrutar de la libertad que tienen en Cristo, de someter sus conciencias ya no al pecado ni a mandamientos de hombre, sino a las prácticas que solamente se le debe a Él y lo que dice la palabra de Dios, que también hablamos. La libertad de la conciencia es un principio cristiano fundamental para poder encarar los demás temas ya visto como de la adoración religiosa del día de reposo, porque si ya tenemos esa libertad en Cristo, entonces tenemos que saber cómo el Señor nos manda que lo adoremos. Vimos también de los juramentos y votos lícitos, porque también es importante qué dice la palabra acerca de los votos y juramentos, que también ayudará y aportará a los temas que vamos a ver. Y también vimos de las autoridades civiles que nos predicaba Juanito la vez pasada. Y ahora veremos un tema que también es fundamental, que es del matrimonio. Tema con la cual, si Dios lo permite, lo veremos el día de hoy. Y para nuestro estudio tenemos como bosquejo los siguientes temas que vamos a estudiar. Si quiere, por favor, anote, mi hermano. Porque no tenemos la hojita el día de hoy, sino en la tarde. Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que es la regla monógama del matrimonio. La regla monógama del matrimonio. En segundo lugar veremos los propósitos del matrimonio. Los propósitos del matrimonio. Y en tercer lugar, veremos los sujetos lícitos del matrimonio. ¿Ok? Esos son los tres temas que vamos a fundamentales, por supuesto, aunque muchas pueden decir que son básicos y gloria a Dios por eso, porque son de enorme bendición para poder recordarlos y tener una mayor claridad de lo que es el matrimonio. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar para poder iniciar este estudio. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de estudio, de estar con nuestros hermanos aquí en tu nombre, reunidos, Señor, para poder, mis amados, someter nuestras conciencias a ti, Señor, para poder recordar estas maravillosas doctrinas que son de beneficio para nuestras vidas. Ayúdanos, exhórtanos, danos, Señor, de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, antes de ir a nuestros temas, vamos a definir qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Y quiero citar a Sam Waldron. Sam Waldron, y también cita a otra persona, pero Sam Waldron en su exposición de la Confesión de Fe de 1689 cita a Jay Adams, donde él define qué es el matrimonio. Y él dice lo siguiente, que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Es un pacto de compañerismo, y eso es una definición también clave. Entonces, Sam Waldron dice, el matrimonio es un pacto de compañerismo, dice Jay Adams. Es decir, es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente, que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional
durante toda la vida. Y repito nuevamente, porque es una definición muy larga. El matrimonio es una promesa pública y formal, jurada por un hombre y una mujer, mutuamente, por supuesto, que los introduce a una unión matrimonial. A una unión matrimonial que tiene como propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional durante toda la vida. Esa definición es importante subrayar, hermanos, porque describe lo que es un pacto, ya que para que podamos entender qué es el matrimonio, debemos tener claro el fundamento del matrimonio, que es el pacto. Y para eso deseo que podamos recordar, hermanos, por ejemplo, la relación entre Dios y los hombres, que está fundamentada sobre la relación de pacto. Y esto también es importante. Dios, en un acto de condescendencia, para que el hombre pueda tener una relación con Él, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha placido hacer? Un pacto. Un pacto. Eso es un acto de condescendencia con el hombre. Podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, el primer pacto registrado en la Biblia, conocido como el pacto de obras. Si quiere, acompáñenme. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios hace un pacto con Adán, indicándole de que de todo árbol él podrá comer. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrá comer, porque ciertamente él iba a morir si lo hacía. Entonces, la historia ya la conocemos. Adán quebrantó ese pacto, la relación de pacto se rompió, trayendo así las maldiciones a la humanidad por haber desobedecido el pacto. Ahora podemos ver más adelante que Dios continúa haciendo pactos, en este caso en Génesis capítulo 15, vaya usted en su Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 18, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 18. Dice: en aquel día hizo Jehová, ¿qué dice? Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Encontramos entonces aquí, hermanos, el pacto realizado por Dios con Abraham, y para sellar ese pacto, Dios ordenó en Génesis 17, si quiere anótelo, la circuncisión como señal de este pacto. Ahora, podemos notar en estos dos versículos, en estos dos pasajes que acabé de mencionar, o dos ejemplos, que siempre un pacto lleva promesas y lleva amenazas. Dios promete, pero también hay amenazas por incumplirla. ¿Ok? Dios promete bendiciones al que cumple el pacto, pero Dios maldice al que incumple el pacto. Para Adán, como usted vio, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Morirá. Es una amenaza. Para Abraham, Génesis 7:14, el varón dice: el varón sin circunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto.
Ahora, es importante entender esto porque entendiendo la relación que Dios tiene con los hombres, es decir, la trascendencia y la seriedad de lo que es un pacto, entonces entenderemos qué es el matrimonio, que el matrimonio ante todo es un pacto que simboliza algo sumamente importante, que es la unión pactual que tiene Cristo con su iglesia. ¿Dónde dice eso, hermano Iván? Pues en Efesios capítulo 5, versículos 21 y 32, que vamos a leerlo más adelante, ¿verdad? En ese pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 21 y 32, ahí usted puede ver que Pablo nos dice que el matrimonio tiene como propósito describir a la humanidad el pacto que tiene Cristo con su iglesia. Así que después de haber entendido esto, entonces nuevamente decimos o definimos qué es el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañerismo, es una promesa, recuerde, es una promesa pública, juramentada entre un hombre y una mujer, que los introduce en una relación para un compañerismo multidireccional durante toda la vida. Es la definición que acabé de mencionar hace un momento. La unión matrimonial, debido a lo que significa, por lo tanto, es sagrada. Es sagrada. Entonces, después de haber visto qué es el matrimonio brevemente, vamos entonces a nuestro primer punto del día de hoy, que es la regla monógama del matrimonio. La regla monógama del matrimonio. ¿Qué dice las escrituras sobre esto? Sobre que el matrimonio debe ser monógamo. Y quiero que me puedan acompañar ahora sí nuevamente a nuestro versículo inicial, a nuestro pasaje inicial, Mateo 19, versículo 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Podemos entonces aquí notar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y citando el pasaje de Génesis 2:24. Va al principio el Señor Jesucristo, en el momento en que Dios instituye el matrimonio. Nuestro Dios vio que el hombre estaba solo, entonces Él dijo que no era bueno que esté solo, sino que le dio una ayuda idónea, una mujer. Una, no dos, sino una ayuda idónea e inmediatamente instituye lo que es el matrimonio, indicando que por tanto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la unión, conforme al diseño de Dios, es entre un hombre y una mujer. Esto lleva muchas implicaciones, amados hermanos, de lo que hoy en día podemos ver que la gente nos define qué es el matrimonio. Vemos que precisamente nada que nos dice hoy en día, lejano de lo que es la iglesia, lejano de lo que es algo de la cristiandad, es el matrimonio. No se asemeja en nada absoluto, por lo tanto no es matrimonio. Cristo va al principio para indicar que la institución del matrimonio se conforma entre un hombre y una mujer. Ese era el diseño de Dios y sigue siéndolo en nuestros días. Ahí.
Ese es otro concepto básico que para muchas personas les resulta difícil entender y comprender la exclusividad del matrimonio. Es por eso que es necesario que podamos seguir proclamando la vieja historia. No tenga vergüenza de hacerlo, hermano. Ese es el diseño de nuestro Señor, la verdad de la palabra de Dios en medio de un mundo que está confundido y muertos en delitos y pecados, en donde aún esto, que podría ser tan evidente y tan claro, no tan solo escrituralmente, sino también en lo que es de manera general, muchas personas persisten en cuestionar que el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer. Pero vemos que el establecimiento de la institución del matrimonio, Dios mismo lo realiza y no por una invención cultural o por la iglesia o a un estado que muchas personas piensan que la institución del matrimonio es inventado por hombres, es inventado por una iglesia. No es algo que ha inventado por la conveniencia del hombre, es algo que Dios mismo establece, que en el matrimonio participen personas de diferentes sexos solo entre un hombre y una mujer, solamente dos partes, no muchas. Lo diseñó para una relación de exclusividad, no hay más de dos dentro de esa relación. Y precisamente podemos ver reafirmada esta verdad del diseño de Dios del matrimonio en el Nuevo Testamento. Cuando en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, anótelo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde se establecen los requisitos para un oficial de la iglesia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que es necesario que el obispo sea irreprensible y que dice, marido de una sola mujer. Y esto también lo podemos ver, que Pablo lo repite en Tito capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, alguien podrá decir o preguntarse, ¿por qué hay casos de poligamia en la Biblia? Por ejemplo, vemos casos como Abraham, Jacob, David o Salomón. Si el diseño de Dios fuese la monogamia, ¿por qué entonces permitió la poligamia de ellos? ¿Y quiere que le responda? La respuesta es sumamente sencilla. Sí, Dios lo permitió. Pero eso no quiere decir, y esto también es importante, eso no quiere decir que Dios le agradó los actos que ellos hicieron. Ellos de manera voluntaria violaron el plan de Dios. ¿Y qué fue? Y haciendo esas cosas, ¿qué fue lo que les pasó después? ¿No hubieron consecuencias? Podemos ver que hubo consecuencias por sus actos. Recuerden que el pecado siempre viene trayendo consecuencias nefastas, como Abraham, que de él vinieron dos naciones que iban a tener conflictos que podemos ver hasta el día de hoy. De David, que por haber caído en graves pecados, por aceptar a sus estímulos, pasó diversos acontecimientos con sus hijos que fueron demasiado tristes. Entonces, que la Biblia nos cuente cómo sucedieron las cosas y nos narre la vida de estos hombres que fueron hombres de Dios, no nos está diciendo que Dios aprobara las acciones de ellos, sino que nos expone, ¿sí sabe qué cosa, hermanos? La misericordia y la fidelidad de Dios. Pero también nos recuerda de lo tan pecador que es el hombre. Es verdad que estos hombres son un ejemplo de vidas entregadas a Dios, pero también son un ejemplo de que por no cuidarse o depender de Dios, el hombre de Dios puede caer en pecados vergonzosos, que pueden llevar consecuencias duras y penosas para la aflicción de las almas.
Así que esas historias que están ahí en la Biblia, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que desde ya podemos ver aquí ya una aplicación para nuestras vidas, amado hermano y amado hermana y amada hermana. No juguemos con el pecado y ni tampoco lo toleremos, sino como nos decía el hermano John en el sermón de la semana pasada, que debemos ser radicales en nuestra santidad. Renunciar de manera radical a nuestros pecados que nos conduce a no glorificar a Dios en nuestras vidas. Cuidémonos, hermanos, evitemos caer en pecados que después tengamos que avergonzarnos. Amén. Entonces, hemos visto en este primer punto que las Escrituras nos revelan que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, está totalmente prohibido para un hombre tener más de una esposa, ni para una mujer tener más de un esposo. Ahora, los creyentes, debemos tener en cuenta cuál es el propósito del matrimonio. Los que estamos ya casados y los que tienen el plan de casarse, esto también es importante para ustedes, saber cuáles son los propósitos del matrimonio. Y esto me lleva a mi segundo punto. Segundo punto es los propósitos del matrimonio. ¿Cuáles son los propósitos del matrimonio? A la luz de la palabra de Dios, podemos ver que los propósitos que Dios le dio al matrimonio fue la mutua ayuda de esposo y esposa. La mutua ayuda de esposo y esposa. Segundo lugar, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Y en tercer lugar, para evitar la impureza. Para evitar la impureza. Y vamos a dar más detalles de estos tres propósitos. Pero antes de poder verlos, es muy importante hacer una aclaración aquí. Hemos citado tres propósitos que usted anotó, ¿verdad? No hemos dicho solamente que la procreación, por ejemplo, o la multiplicación, es el único propósito que tiene el matrimonio, y hemos mencionado hasta dos más. Entonces, no es el único propósito. Ahora, ¿por qué hago esta pausa o menciono esto? Porque el catolicismo romano, y es importante mencionarlo, porque hasta el día de hoy se cree eso en muchas personas, considera la procreación como el único, escuche bien, el único propósito del matrimonio. Y esto es por consecuencia a un mal entendimiento de lo que significa el matrimonio. Y esto, por supuesto, tiene su trasfondo. La Iglesia Católica en la Edad Media, hasta el tiempo que comenzó la Reforma, el matrimonio no era visto como algo que contribuyera para una vida espiritual. Más bien, el celibato y la vida monástica lo proveían. Según ellos, un alto grado de espiritualidad y un mejor estado de devoción del hombre hacia Dios. Eso es lo que en la Edad Media, hasta la Reforma, se creía. Con esto creía que lo que se estaban creyendo. ¿Cuál fue entonces el resultado de este malentendimiento? El resultado fue que las personas prefieran la vida monástica antes de casarse. Por lo tanto, todas las cosas que no eran parte de una vida monástica, de celibato, incluido el matrimonio, eran estorbo para llegar al nivel de espiritualidad
que éstas le proveían. Entonces el matrimonio se lo veía en un grado menor y hasta no espiritual. Ahora, después que viene la Reforma Protestante, se produce un cambio rotundo al pensamiento en cuanto al matrimonio. Se pudo comprobar en ese tiempo en las Escrituras la importancia del matrimonio y sus propósitos en la vida espiritual del hombre, Así que era necesario entonces, hermanos, poder decir estas cosas, aclarar esto, para explicar que no solamente damos un propósito, sino dos más, porque precisamente vemos en las Escrituras cómo Dios le da le da al matrimonio su lugar y su importancia en la vida del hombre. Y eso una vez más nos hace recordar, hermanos, que el matrimonio lo instituyó Dios, no es una invención de una iglesia, de algún hombre, no, sino que Dios la instituyó para que nosotros, tanto el hombre y la mujer, pudiéramos ser una parábola viviente de la relación que tiene Cristo con su iglesia, de llegar a la estatura de Cristo, para que así podamos glorificar a Dios en nuestros matrimonios. Nos ayuda, nos permite crecer espiritualmente. Así que debido a esto, es que debemos darle la importancia que se merece al matrimonio. Entonces, después de haber dado esta aclaración, amado hermano, vamos entonces a ver los tres propósitos que le mencioné en este segundo punto. En primer lugar, vemos el primer propósito que el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. Repito, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 y 18. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos entonces este pasaje, hermanos, que Dios pone a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Era un mundo perfecto y Adán también lo era. Sin embargo, vemos qué cosa aquí, hermanos, que Adán necesitaba ayuda. Entonces, por esa razón, Dios dijo que no era bueno que esté solo, sino que lo haré una ayuda idónea. Ahora imagínense, hermanos, si antes de la caída Adán necesitaba ayuda, ¿cuánto más no lo necesitará después de la caída? ¿Cuánto más no lo necesitará después de la caída? Así que el matrimonio fue diseñado por Dios para que el hombre y la mujer tengan ese compañerismo, para que haya ese compañerismo de ayuda mutua. Malaquías 2:14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías capítulo 2, versículo 14. De manera que, hermanos, hermano casado, hermana casada y hermana que tiene en su mente casarse, debemos esforzarnos en ser esos compañeros, de ser esa ayuda, de tener un matrimonio de mutua ayuda para nuestros cónyuges. En todo momento, que el Señor nos ayude a hacerlo. Entonces el matrimonio fue instituido para esa mutua ayuda entre esposo y esposa.
Ese es el primer lugar. En segundo lugar, el matrimonio fue instituido para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Y para ello quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 28, la primera parte. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios instituyó el matrimonio para que nos multipliquemos. Él hizo al hombre y a la mujer en unión del santo matrimonio para que tengamos descendencia. El Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, los creyentes tenemos el llamado no tan solo al mero hecho de multiplicarnos, sino que nos multiplicamos por un objetivo, y esto también es importante. El objetivo de todo creyente, de todo cristiano, de multiplicarse es hacer discípulos de Cristo, hacer discípulos del Señor. El rol principal de todo matrimonio es traer hijos para que sean enseñados a temer al Señor, no por el mero hecho de multiplicarse, sino enseñarlos, educarlos, guiarlos. Entonces, el matrimonio fue instituido para aquello, hermano, para multiplicar el género humano y por medio de ello una descendencia legítima que proyecten la imagen de Dios. En tercer lugar, los propósitos del matrimonio. El matrimonio fue instituido para evitar la impureza. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 al 6. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 al 6. Acompáñenme. Dice la palabra de Dios: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hermanos, y esto es muy importante, el medio que Dios ha dado al matrimonio para evitar la impureza es la relación intimidad sexual. Es dentro del matrimonio que se puede dar libremente para realizar las relaciones sexuales. Hermanos, este es un medio que Dios ha diseñado para que sea, por supuesto, para el disfrute entre esposos, pero también nos ayude a la santidad, para evitar la impureza. Restringir la intimidad sexual es restringir el medio que Dios ha dado para evitar toda tentación e impureza que se pudiera dar en el matrimonio. Por esa razón está prohibido hacer restricciones, a no ser como dijo Pablo, que los esposos hayan llegado a un mutuo consentimiento para ocuparse por un tiempo a la oración. Pero cuando este tiempo de oración ya se acabe, deberán volver a la intimidad sexual de manera inmediata, para así evitar que Satanás utilice ese tiempo de abstinencia y los haga caer en tentaciones. Así que
el medio que el Señor ha instituido en el matrimonio es las relaciones sexuales para evitar la impureza, Entonces hemos visto, hermanos, en el punto número 2, que los propósitos que Dios le dio al matrimonio fue para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Ahora vayamos a nuestro tercer punto. Los sujetos lícitos del matrimonio. ¿Ok? La regla general de los sujetos lícitos del matrimonio es que toda clase de personas capaces de dar su consentimiento pueden casarse, cualquier persona. Pero hay dos reglas específicas que es importante que podamos considerar. Como la regla para los que son creyentes, hay unas restricciones. Por supuesto, de manera general todo el mundo puede casarse, sin embargo los creyentes tienen restricciones en las Escrituras. Nuestro Dios dejó una clara restricción en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17, si quiere acompáñenme. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermano soltero, la Biblia es clara que es deber de los creyentes, de los cristianos, casarse en el Señor. Por lo tanto, no debes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Como dijimos, la regla general de los sujetos lícitos del matrimonio es que toda clase de personas que tengan el consentimiento puede casarse. El mundo tiene esa libertad, no hay ninguna restricción para ello. Sin embargo, para el creyente hay esta restricción y es clara en la Biblia, que no es negociable. Nos manda el Señor a no unirnos en yugo desigual. Ahora también es importante, amado hermano, enfatizar que hay otra restricción aparte de la restricción cristiana, sino que también hay otra restricción que es la natural. ¿Cuál es la restricción natural? Pues el que no se debe contraerse dentro de lazos de no se debe contraer matrimonio cuando hay lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra de Dios. Miremos, hermanos, qué dice la Biblia respecto de esto. Acompáñenme a Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18, dice: ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Estamos en Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es y no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no
no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Este pasaje, hermanos, nos deja claro que no deben casarse las personas con sus parientes de sangre ni unirse en un matrimonio de un cierto grado. Como sobrinos, hermanos, hermanastros y todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo hermano está prohibido. Ahora, alguien puede decir que estas prohibiciones de manera general forman parte del código mosaico y por esa razón los creyentes no la debemos considerar porque efectivamente solo eran leyes para el pueblo de Israel. Alguien puede decir eso. Pero esto no es así. En el pasaje que leímos del Levítico capítulo 18, específicamente en los versículos 24 al 30, habla sobre que no hagas estas cosas. ¿Qué cosas? El que de ninguna persona se llegue a pariente próxima como las que hacían estas naciones, escuche bien, las que hacían estas naciones o pueblos que tenían como costumbre, es decir, personas que se unían a parientes entre parientes de sangre. Entonces, no son leyes ceremoniales dadas solamente a Israel. Los gentiles son juzgados por su violación y vemos que después en el Nuevo Testamento, en los textos como Marcos capítulo 6, versículo 18, Marcos capítulo 6, versículo 18, cuando Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener la mujer de tu hermano, o en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, esa historia totalmente para el apóstol Pablo estaba consternado y exhortaba a la iglesia, ¿verdad?, que aquel miembro que estaba con la mujer de su padre era una violación, era algo que no le agradaba a Dios. Así que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esta restricción natural todavía se encuentra vigente. No se debe contraerse el matrimonio dentro de los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos en las palabras de Dios, como pudimos ver. Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una validez continua. Conclusión, hermanos. Hemos visto 3 temas sobre el matrimonio que son muy importantes. Dijimos que eran básicos, pero es importante recordarlos, como también les indiqué, hermanos, son principios que debemos recordar y tener siempre presente para poder decir lo que es el matrimonio el día de hoy. Vimos que hay una regla monógama del matrimonio, es decir, que el matrimonio es y debe ser entre un hombre y una mujer. Que hay propósitos del matrimonio que Dios diseñó para el bien de nuestras vidas. Es decir, que el matrimonio es para la ayuda mutua entre marido y esposa, para ser discípulos de Cristo mediante la procreación o multiplicación y para la prevención de la impureza, para la prevención de la impureza. Y por último, en este tercer punto que acabamos de mencionar hace un momento, los sujetos o cónyuges lícitos del matrimonio, y aquí dijimos que hay una regla general, que toda clase de persona puede casarse, pero hay 2 reglas con restricciones específicas.
con la restricción para los creyentes, para los cristianos, que deben casarse en el Señor, no deben unirse en yugo desigual. Y también vimos lo que es la restricción natural, que es que no se debe contraerse dentro de los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra de Dios. Quiero que ahora me acompañen, hermanos, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 21 al 33. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer, Pablo hace un llamado a los esposos y a las esposas, que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y que las esposas estén sujetas a sus esposos de la manera como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén de su esposo y lo respeten. Amado hermano casado y amada hermana casada, quisiera preguntarte, ¿te has sentido en muchas ocasiones insuficiente de realizar o cumplir este llamado? ¿Te has visto en momentos difíciles con la cual no puedes cumplir como lo dice el Señor? Y sí, podemos ver en nuestros matrimonios deficiencias que quisiéramos que nadie nos las recuerde, especialmente nuestros cónyuges. J. Adam dijo: es simple demasiado. La tarea es demasiado grande para seres humanos débiles y pecaminosos. Tú bien sabes que no puedes cumplir este mandamiento. Y sí, hermano, mi amado hermano y hermano casado, somos seres débiles y pecaminosos, pero Dios no nos deja así. Nos ha dado de su Espíritu que nos ayuda y capacita. Solo por el poder del Espíritu Santo, amado hermano, trabajando en tu vida, puedes comenzar a aproximarte a ser un siervo amoroso como el Señor lo es sobre su iglesia y como la iglesia lo es para con Cristo.
Sin embargo, no debes aspirar a nada menos en tu relación con tu esposa o tu esposa, indicando que es muy, pero muy trabajoso este llamado. Debes emular a Cristo en todos tus caminos. Ser como Cristo en tu relación. Confirmo que es una tarea enorme, claro, y sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero es en nuestras fuerzas que podemos ver que somos insuficientes, mas no en las fuerzas que Dios nos da. Es en la gracia y el amor que Dios da por medio de nuestro amado Señor Jesucristo que podemos amar y respetar a nuestros cónyuges. Es por medio de Él. Los matrimonios cristianos pueden hacerlo por la única razón de que Cristo nos amó primero. Por lo tanto, si llegamos a la conclusión que la tarea es demasiado y que somos insuficientes, recordemos entonces, ¿qué cosa, hermanos? El hermoso evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerde siempre eso. Decía Macal que nuestro rol se origina en el Evangelio, es empoderado en el Evangelio y es perfeccionado en el Evangelio. Amado hermano y hermana, debemos entonces nutrir nuestras mentes y corazones con la abrumadora verdad del Evangelio. Ese evangelio que no solo lo necesitamos en el día en el cual usted se convirtió, yo me convertí. No es solo en ese día que nosotros necesitamos el evangelio. Nosotros lo necesitamos el evangelio cada día. Nada es más esencial, para un matrimonio, y nada trae más esperanza que aplicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, amado hermano, eso. Haciéndolo así, nuestros matrimonios reflejarán ante la sociedad, ante este mundo que hoy en día carecen del significado de lo que es el matrimonio, el amor que Cristo mostró por su esposa, por su iglesia. De cómo Cristo se sometió al Padre para poder cumplir de manera voluntaria, salvar a su iglesia, a sus escogidos, a seres pecadores, justificándolas, santificándolas, adoptándolas. Y fijemos nuestros ojos, amado hermano y hermana, en nuestro Salvador, en su hermoso evangelio. Y amemos y respetemos a nuestros cónyuges. Miremos adelante anhelando escuchar en aquel día que venga nuestro Señor y nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.